El objetivo general es caracterizar los conceptos macroeconómicos del empleo, la inversión, el ahorro y de las políticas fiscales y monetarias. Los objetivos específicos son conceptualizar la población en edad de trabajar para tomar una posición crítica, comparar las reformas tributarias 2021 y 2022 de Colombia, entender la importancia del ahorro y la inversión y comprender la aplicación de los instrumentos de la política monetaria, lo cual se desarrollará a continuación. La población en edad de trabajar resulta de la sumatoria de la población económicamente activa o fuerza laboral más la población económicamente inactiva, aquella que no produce ni bienes ni servicios, dentro de los cuales están los pensionados, los jubilados, los estudiantes, inclusive las amas de casa. Para el caso de Colombia, la población en edad de trabajar son aquellos mayores de 10 años en las zonas rurales y los mayores de 12 años en las zonas urbanas. En el caso de estudio que fue el departamento de Antioquia, en el año 2020 el 81,8% de la población estaba en edad de trabajar, que son cerca de 5.600.000 habitantes, de los cuales la mayoría son mujeres, pero la proporción de mujeres ocupadas con relación a los hombres era menor. En contraste, la proporción de mujeres en condición de económicamente inactivas era mucho mayor en relación a la de los hombres. De allí es donde resulta la crítica a la fórmula. Las mujeres amas de casa no deberían ser clasificadas como población económicamente inactivas, porque desde la perspectiva de género se desconoce el esfuerzo y la labor que ellas hacen en los hogares. Debería ser clasificada como población económicamente activa, y obviamente esto modificará todos los cálculos que se hacen a partir de esa variable y de la población en edad de trabajar. Ahorro dentro de la teoría económica se define como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. Tanto a nivel individual como en el agregado nacional, la renta, por ende, puede tener dos destinos, tanto el ahorro o el consumo. En cuanto a la inversión, de acuerdo con Jorge Cárdenas, consiste en sacrificar hoy un recurso con la esperanza de tener más en el futuro. En otras palabras, es cualquier activo o derecho de propiedad adquirido con el propósito de conservar el capital u obtener más ganancias. Las principales variables macroeconómicas en torno al ahorro son los tipos de interés, las tasas de inflación, el empleo y las perspectivas futuras. Para el caso de la inversión, el tiempo y el riesgo. En la teoría clásica, la inversión depende del ahorro. A mayor capacidad de ahorro, mayor impulso para la inversión. Es decir, que si las tasas de interés son bajas, la inflación se mantiene dentro de niveles saludables, los empleos crecen, se genera un terreno próspero de perspectivas que aumentan la decisión de inversión, ya que teniendo en cuenta las variables anteriores, el riesgo es mucho más bajo en un periodo de tiempo más corto. Desde el punto de vista liberal, el ahorro depende de la inversión y está ligado a que las mismas variables presenten comportamientos muy buenos que incrementen el consumo, con lo que se incrementarán las ganancias de la inversión y de estas ganancias sacarán los ahorros para financiar las inversiones futuras. Por lo anterior, sugerimos que se establezcan políticas tales como una mayor inversión estatal, con lo cual promovemos ciclos económicos con una mayor expansión, reducción o anulación de los impuestos a las exportaciones y a su vez el aumento de los impuestos a las importaciones, con lo que se aliviaría la deuda externa creando mayor capacidad de recursos financieros tanto para ahorrar como para invertir. Para este caso, hacemos un comparativo de 5 puntos en específico. Primero, impuestos sobre las ventas, IVA. En el caso de la reforma del 2021 se proponía la reducción y dosificación de los tratamientos preferenciales, manteniendo el beneficio en algunos casos, como lo podemos apreciar en la diapositiva. Por su parte, en el caso de la reforma del 2022 se plantea aumentar la base gravable específicamente en bebidas azucaradas y ultraprocesadas como política fiscal de bienestar. 2. Impuesto a la renta a personas jurídicas. En el caso de la reforma del 2021 se proponía reducir la tarifa general del 35 al 30%, alegando beneficios para la inversión. Por su parte, en la reforma del 2022 se planteaba la tarifa general pasaría del 35 al 38%, sustentando en equidad horizontal. Impuestos sobre la renta a personas naturales. En el caso de la reforma del 2021, se proponía un recaudo con el impuesto temporal que contemplaría a las personas con recursos mayores a 10 millones de pesos mensuales. Por su parte, en el caso de la reforma del 2022, se planteaba disminuir las exenciones y centrarse en personas con mayores recursos. Cuarto y quinto, impuesto al carbón y plásticos de un solo uso. Ambas reformas abogan a la necesidad de la transformación medioambiental, pero la reforma del 22 es más ambiciosa en materia de recaudo.
En conclusión, ambas reformas comparten puntos, pero la del 2021 centra su recaudo mayormente en personas naturales, impuestos como el IVA, y la del 2022 centra mayormente su recaudo en personas jurídicas y personas con altos recursos. La política monetaria en Colombia tiene como objetivo, por un lado, mantener una tasa de inflación baja y estable y al mismo tiempo lograr el mejor nivel sostenible del producto y del empleo. Para alcanzar estos objetivos, los instrumentos monetarios que se utilizan son la política de reservas mínimas, la cual es la obligación que tienen las entidades de crédito de mantener mensualmente un porcentaje de sus depósitos de clientes en una cuenta del Banco Central. La segunda, las operaciones de mercado abierto. En esta, el Banco Central inyecta a las entidades de crédito una cantidad determinada de liquidez a un plazo dado a cambio de que éstas le entreguen durante ese periodo un activo financiero como garantía. El coste mínimo al que el Banco Central presta esa liquidez es el tipo de interés de referencia antes mencionado. Por último, las facilidades de crédito permanente, con las que el Banco Central proporciona y absorbe liquidez a un día. Existen dos facilidades permanentes: la facilidad marginal de crédito a un coste superior al del tipo de referencia o la facilidad marginal de depósito a un tipo de interés inferior al tipo de referencia. En cuanto al ejemplo de hiperinflación, escogimos Venezuela. Si bien es cierto que para el primer trimestre del 22 salió de lo que conocemos como hiperinflación, aún mantiene la inflación más alta del mundo. Antes de hablar de un instrumento de la política monetaria como solución a este efecto, debemos recomendar primero la reactivación en las líneas de producción con las cuales se da de nuevo poder adquisitivo a los venezolanos, con los que podrían entrar a jugar las tasas de interés. Adicionalmente, con una posible reactivación, utilizar como instrumento las operaciones de mercado abierto, aprovechando un probable reapunte de las inversiones colombianas y otros países de la región, mientras se incentiva la inversión nacional.